Imaginen mirar un mapa geográfico plagado de insurgencias activas, de recientes golpes militares y de sanciones internacionales cruzadas. Y tras analizar los datos, decidir, bueno, sí, este es exactamente el lugar idóneo para construir un megagasoducto valorado en 25.000 millones de dólares. Suena contraintuitivo, desde luego. Totalmente. Pues hoy vamos a explorar cómo el riesgo geopolítico extremo ha dejado de ser un impedimento insalvable para convertirse, en una simple línea más en las hojas de cálculo de los inversores globales. Exacto. Buenos días a la audiencia. Emitiendo con la rigurosidad y precisión que nos caracteriza, damos inicio a la actualización de inteligencia de África Occidental. El eje geográfico a tratar hoy comprende África Occidental y la región del Sahel. La fecha de emisión es el 21 de abril de 2026. Eso es. Pero antes de proceder con los datos tácticos y estratégicos de esta jornada, es nuestro deber informar que esta transmisión es posible gracias a nuestro patrocinador, ProWeiBuy, y el análisis de inteligencia que vamos a desglosar ha sido generado íntegramente por Estilo News. Que es una herramienta fascinante, por cierto. Sí, alucinante. Para el conocimiento del público, Estilo News es la versión orientada al consumidor del software estilo IntelOps. Hablamos de una infraestructura analítica diseñada específicamente para respaldar operaciones empresariales, así como a instituciones gubernamentales y mandos militares. Claro. Lo que significa que quienes nos escuchan disponen ahora de un acceso sin precedentes a una herramienta concebida para apoyar a quienes toman las decisiones a nivel global, procesando inteligencia en tiempo real. Así es. Y con esa misma precisión, abordamos los hechos. Efectivamente. Buenos días. Nuestra misión en la inmersión informativa de hoy es mantener una objetividad absoluta mientras examinamos los patrones de los eventos acaecidos durante las últimas 2 semanas en la región. Ajá. Desglosaremos los impactos a nivel local, nacional e internacional. Y nuestro propósito no es alarmar, para nada, sino evaluar las perspectivas operativas de los actores implicados. Siempre presentando los hechos. Exacto, presentando los hechos verificables y los posibles cursos de acción, sin ningún tipo de sesgo o inclinación política. Al final, los datos mandan. Y los datos sobre el terreno, desde luego, exigen nuestra atención inmediata. A ver, para entender la macropolítica de la que hablaremos después, primero hay que comprender el motor que la impulsa. ¿El panorama de seguridad? Eso es. El suceso táctico más crítico de estos últimos días tuvo lugar el pasado 11 de abril. La Fuerza Aérea de Nigeria ejecutó un ataque sobre el mercado de la localidad de Jili, en el estado de Yobe. Sí, un evento clave. El objetivo declarado por el alto mando era una concentración logística de militantes de ISWAP, es decir, la provincia de África Occidental del Estado Islámico. Sin embargo, las evaluaciones de daños sobre el terreno son profundamente divergentes. Muy dispares, ¿sí? Fíjate, Amnistía Internacional documenta más de 100 víctimas civiles, mientras que los informes internos de las Naciones Unidas sitúan la cifra en, al menos 56 fallecidos. El ejército nigeriano ha activado una célula de investigación oficial. Claro. Pero basándonos en tu experiencia analítica, ¿cómo se explica operativamente esta disparidad tan abismal y la decisión de bombardear un mercado civil? A ver, esa disparidad refleja lo que en el ámbito de la inteligencia se denomina fricción de la información, especialmente en zonas de negación de área. Zonas donde no hay acceso, claro. Exacto. Lugares donde el Estado no puede entrar físicamente a verificar los hechos. Las Fuerzas Armadas de Nigeria, al igual que las juntas militares de los países vecinos, argumentan que estas operaciones aéreas agresivas son una necesidad táctica. Ya. Su perspectiva es muy clara. Al carecer del control territorial suficiente para enviar infantería a desmantelar los corredores terroristas, el uso de la fuerza aérea se convierte en su única herramienta de contención contra insurgencias que además son altamente móviles. Claro, pero eso conlleva un coste colateral inmenso, a nivel humano. Totalmente. Y ahí entra en contraposición la perspectiva de las organizaciones internacionales. Su enfoque se centra en que la violación del derecho internacional humanitario no solo es inaceptable, sino que es estratégicamente contraproducente. Se disparan en el pie, digamos. Eso es. Desde un punto de vista analítico, la destrucción de infraestructura civil y la pérdida de vidas minan la poca confianza pública que queda en el Estado y, de manera documentada, fíjate, sirven como la campaña de reclutamiento más efectiva para el propio ISWAP y para facciones de Boko Haram. Y esto nos lleva a un punto fascinante de los informes. Si observamos el mapa de incidentes recientes, esta insurgencia se está expandiendo, mucho más allá de sus feudos tradicionales en el noreste de Nigeria. Sí.
Los datos lo confirman. Hay registros confirmados de infiltraciones en el estado de Kwara, en el occidente nigeriano, y a lo largo de la frontera con Benín. De hecho, el impacto es tal que esta amenaza está monopolizando la actual campaña electoral presidencial beninesa de este mes de abril. Es el tema central, sin duda. Si me permites, viendo a la cartografía de los incidentes, tengo una imagen en la cabeza. Es casi como intentar arreglar una red de tuberías dañada con agua a alta presión. A ver, explícame eso. Pues que las fuerzas militares logran bloquear una válvula principal en el noreste de Nigeria con estas grandes ofensivas, pero la presión se acumula y el agua violenta revienta las tuberías más débiles del sistema, apareciendo, bueno, en Benín o en Kwara. Qué buena analogía. Basándonos estrictamente en los datos operacionales, ¿no da la sensación de que las fuerzas regionales simplemente están desplazando el problema de un código postal a otro en lugar de erradicarlo? Pues esa analogía hidráulica ilustra perfectamente la mecánica del conflicto actual. Y la respuesta, según las métricas operativas, es que sí. Estamos ante un desplazamiento evidente. Ya veo. O sea, las redes extremistas en el Sahel poseen una logística altamente elástica. Cuando la presión militar coercitiva aumenta en el eje de Borno o Yobe, estas redes buscan invariablemente las líneas de menor resistencia. Está en la grieta. Exacto. Y esto explica mecánicamente por qué la región de Tillaberi, en Níger, se ha consolidado como el epicentro más mortífero de toda la región. Solo en 2025 superó los 1.200 civiles fallecidos. Madre mía, 1.200. Lo cual es ideal para sostener la economía ilícita que financia estas insurgencias. Es que es alucinante si lo piensas. No estamos hablando de pequeños grupos aislados, sino de organizaciones con una visión estratégica muy clara. Muy estructurada, sí. Porque según los últimos despachos, no solo están buscando zonas débiles en las fronteras, sino que también están apuntando al corazón mismo del Estado. Sí, el cambio de objetivos. Los servicios de inteligencia interceptaron comunicaciones en Abuya, la capital nigeriana, lo que provocó una alerta máxima por planes para atacar el aeropuerto internacional y varias prisiones, ¿correcto? Así es. Y eso demuestra una dualidad estratégica muy marcada. Por un lado, se expanden hacia áreas rurales vulnerables, como comentábamos. Ajá. Pero por otro, intentan golpear nodos críticos de infraestructura en la capital para enviar un mensaje político muy claro. Quieren demostrar a la población y, fíjate, a los inversores internacionales que las ofensivas aéreas del ejército no han mermado su capacidad real de proyección de fuerza. Y la sociedad civil no es ajena a todo esto, claro. Si revisamos las métricas de sentimiento en las plataformas digitales, que, bueno, hoy en día son un termómetro de inteligencia vital, vemos a una población civil profundamente dividida ante estas tácticas. Una polarización brutal. Hay un sector muy vocal que apoya férreamente esta mano dura militar, argumentando que la seguridad nacional está por encima de todo. Claro. Pero, al mismo tiempo, el volumen de indignación por operaciones como la del mercado de Gili es exactamente idéntico, exigiendo rendición de cuentas. Es decir, los planificadores gubernamentales se enfrentan no solo a una insurgencia militar, sino a una fractura social interna muy severa. Y ese vacío de seguridad, unido a la polarización social, es precisamente lo que actúa como catalizador para el segundo gran tema que debemos abordar hoy. Adelante. Cuando el Estado falla en su promesa fundamental de proveer seguridad física a sus ciudadanos, las alianzas históricas se resquebrajan. Esto nos introduce en lo que podemos definir como una nueva era de diplomacia puramente pragmática y de realineamiento geopolítico. Exacto. Porque la incapacidad de controlar el territorio no se queda solo en una crisis local. O sea, provoca sismos en los despachos ministeriales de todo el mundo. Totalmente. Ahora mismo estamos presenciando el colapso y la reestructuración del mapa de alianzas que ha regido África Occidental durante las últimas 2 décadas. En el centro de este huracán está la Alianza de los Estados del Sahel, la famosa AES, formada por las juntas militares de Malí, Burkina Faso y Níger. Que es un bloque clave ahora mismo. Para que la audiencia dimensione esto, son 3 países que han decidido romper unilateralmente sus históricos lazos defensivos occidentales. Es un giro tectónico, sin duda. Operativamente estamos observando un vacío deliberadamente provocado y, bueno, rápidamente capitalizado por nuevas potencias. Ya. Francia y Estados Unidos han tenido que ejecutar la retirada de sus fuerzas militares por exigencia directa de estos gobiernos de transición.
¿Y quién ocupa ese espacio? Pues principalmente el contingente ruso, ahora formalmente reestructurado como Africa Corps, que asume roles directos de seguridad gubernamental e instrucción de combate. Simultáneamente, China inyecta capital masivo en infraestructuras críticas. Pero Turquía también, ¿no? Sí, un actor cada vez más relevante. Turquía formalizó el pasado 7 de abril un acuerdo bilateral inédito para desplegar sus propios instructores militares en suelo nigerino. Pero profundicemos en el por qué. Fíjate, si yo soy el líder de una junta militar, digamos, Ibrahim Traoré en Burkina Faso o Assimi Goïta en Malí, Vale, pongámonos en su lugar. ¿por qué prefiero al Africa Corps ruso antes que a las fuerzas de élite francesas o estadounidenses, que llevan años operando allí y conocen el terreno a la perfección? ¿Qué ofrecen exactamente que Occidente, no? Pues ofrecen algo fundamental para estos líderes, que es la supervivencia del régimen sin condicionalidad moral. Ah, claro. El modelo occidental clásico, especialmente el estadounidense y el europeo, condiciona la asistencia militar y económica a, calendarios de transición democrática, respeto a los derechos humanos y auditorías de gobernanza. ¿Y eso a ellos no les interesa? Para las juntas de la ES, que están acorraladas por la insurgencia, esas demandas son vistas como un obstáculo existencial. Rusia, a través del Africa Corps, ofrece un modelo distinto. Más directo. Sí, proporcionan una guardia pretoriana altamente efectiva para proteger a las élites militares en el poder y armamento pesado, sin hacer preguntas sobre elecciones. A cambio, evidentemente, obtienen un acceso muy lucrativo a concesiones mineras y posiciones geoestratégicas. Es una transacción directa. Una transacción comercial pura y dura. Y sin embargo, los datos de inteligencia revelan que Estados Unidos ha tomado nota de este cambio de reglas bajo la administración Trump. Así es. Los informes detallan que Washington ha abandonado prácticamente la presión moral por la transición democrática en favor de un enfoque completamente pragmático. Su prioridad oficial ahora es mantener la cooperación antiterrorista a toda costa y asegurar el acceso a minerales críticos para frenar a Rusia y China. Es pura realpolitik. Pero espera, al analizar esto, si Washington asume esta postura puramente transaccional, ¿es esto una admisión tácita de que el modelo occidental tradicional, ese que intercambiaba ayuda económica y militar por avances democráticos, ha fracasado irremediablemente en África Occidental? Los análisis prospectivos indican que, a efectos prácticos, sí. Ha sido superado por la realidad del terreno. En un entorno donde la viabilidad misma del Estado está amenazada a diario, pues los gobiernos priorizan a los socios que entregan soluciones letales a corto plazo. Claro, necesitan resultados ya. Y las cifras respaldan esta tendencia. El informe de 2026 del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, documenta un incremento explosivo en las importaciones de armamento en África Occidental. Una escalada en toda regla. Sí, la región ha entrado en una carrera armamentística acelerada. Y esto es vital para la economía global, porque la carrera por controlar el cobalto, el uranio y el litio del Sahel dictamina ahora las políticas extranjeras. Totalmente. Esto no es solo geopolítica de salón, ¿eh? Tiene un impacto directo. Esos minerales son los que permiten la fabricación de las baterías de los vehículos eléctricos y los teléfonos inteligentes desde los que parte de la audiencia puede estar escuchándonos ahora mismo. Es una cadena de suministro global, ¿sí? Es una red de intereses interconectados. Pero claro, mientras las superpotencias juegan al ajedrez con armamento y minerales, hay millones de ciudadanos atrapados en medio. Y aquí es donde nuestro análisis debe girar hacia las fracturas políticas internas y las reacciones de la sociedad civil. Que también se están moviendo. Exacto. Porque la resistencia cívica se está intentando organizar. El pasado 7 de abril, coincidiendo casi irónicamente con la llegada de los instructores turcos a Níger, se fundó en Bruselas la Alianza de Demócratas del Sahel, la ADS. Correcto. Esta coalición transnacional reúne a políticos en el exilio, intelectuales y líderes cívicos de Malí, Burkina Faso y Níger. Su manifiesto exige un retorno inmediato al orden constitucional civil. Ajá. Y busca ejercer de contrapeso diplomático frente a la alianza militar de la AES, pero operan con una desventaja táctica inmensa. Organizaciones como el Instituto Internacional de Prensa han lanzado alertas documentando una represión implacable contra los medios independientes dentro del Sahel. ¿Silencian la disidencia? Exactamente. Las juntas utilizan marcos legales antiterroristas para silenciar cualquier crítica, creando un monopolio informativo estatal absoluto.
Y a esto se suma el trabajo de organismos como Human Rights Watch, que continúan recopilando pruebas sobre abusos a los derechos humanos, advirtiendo que la Corte Penal Internacional podría emitir órdenes formales de arresto por crímenes de guerra. Una presión legal importante, sí. Pero déjame detener el análisis un segundo en un dato que, me ha resultado profundamente paradójico. En contraste con la coalición de demócratas en Bruselas, tenemos el reciente arresto en Sudáfrica de Kemi Seba. Ah, sí, un caso muy llamativo. Para poner en contexto, este es un activista beninés famosísimo por su feroz retórica antioccidental y su apoyo incondicional a los golpes militares de la región. Fue detenido por la policía sudafricana enfrentando cargos de incitación a la rebelión. Así es. La gran ironía aquí es que fue interceptado mientras, según los despachos, intentaba huir físicamente hacia Europa, es decir, el principal megáforo de la soberanía antioccidental y del rechazo a Europa, buscando refugio en Europa cuando las cosas se complican en casa. Sí, es una contradicción que ilustra perfectamente la complejidad de las narrativas actuales. Para figuras como Seba, que articulan el discurso de la soberanía total, la influencia de valores foráneos es el adversario principal que justifica suspender las libertades civiles. Claro. Sin embargo, el análisis de sentimiento digital muestra que este discurso sigue siendo increíblemente potente. Mientras que la diáspora africana en Europa y América respalda masivamente los valores democráticos de la coalición ADS, dentro de los países afectados, la narrativa nacionalista y antifrancesa de las juntas goza de un respaldo estadístico formidable. Pero seamos analíticos por un momento. Tenemos, por un lado, a la ADS operando desde salas de conferencias alfombradas en Bruselas. Y por otro, a activistas soberanistas huyendo cuando se enfrentan al peso de la ley. Ajá. ¿Qué capacidad real y fáctica tiene una coalición de demócratas en el exilio para desestabilizar o siquiera influir en regímenes militares que poseen el monopolio de la violencia armada, el control de los bancos centrales y, para colmo, están respaldados por mercenarios rusos sobre el terreno? Si hablamos de capacidad dura a corto plazo, su influencia es casi nula. O sea, no pueden disputar el control territorial. Su valor estratégico radica exclusivamente en la guerra de desgaste a medio y largo plazo. Desgaste diplomático, ¿quieres decir? Exacto. La ADS proporciona un canal institucional legítimo para la comunidad internacional. Las juntas militares basan su legitimidad interna en una única promesa, que es pacificar la región. ¿Y si no lo consiguen? Si esa promesa fracasa, la presión del aislamiento diplomático sostenido por la ADS, sumado a posibles embargos y órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional, pues puede estrangular financieramente la viabilidad de esos regímenes. Es una batalla entre la coerción interna inmediata y la asfixia diplomática externa. En resumidas cuentas, una prueba de resistencia. Lo que nos sirve de puente perfecto para entrar en nuestro cuarto y último bloque de análisis. La pura resiliencia socioeconómica y el horizonte a corto plazo. Fundamental. Porque a pesar de este telón de fondo dominado por ejércitos, mercenarios y tribunales internacionales, oye, la vida económica fluye. Los mercados abren cada mañana, las empresas buscan rentabilidad y la ciudadanía persigue la normalidad. Tal cual. Y las proyecciones macroeconómicas arrojan datos que a simple vista parecen muy contraintuitivos. Sin duda. Fíjate que los modelos financieros proyectan que para 2025 Benín superará oficialmente a Nigeria, el gigante de la región, en riqueza per cápita. Esto requiere una explicación detallada, porque Nigeria tiene más de 200 millones de habitantes y es una potencia petrolera masiva. ¿Cómo logra Benín superarlos en términos per cápita? Se debe a enfoques estructurales diametralmente opuestos. Benín ha implementado una política monetaria implacable para domar la inflación y ha apostado fuertemente por la diversificación económica real. ¿En qué sectores? Pues, por ejemplo, industrialización del procesamiento de algodón, modernización agresiva de sus infraestructuras portuarias y un fuerte fomento agrícola. Nigeria, por el contrario, pese a su enorme volumen, sigue sufriendo una grave dependencia estructural de los ingresos de exportación de crudo. El mal holandés, claro. Eso es, y además lidiando al mismo tiempo con una escasa capacidad de refinado interno y los inmensos costes asociados a la inseguridad en el delta del Níger y el norte. Básicamente, la volatilidad castiga a Nigeria, mientras que la planificación diversificada recompensa a Benín. Y hablando de planificación y resiliencia del capital, volvemos a la paradoja con la que iniciamos este análisis.
Se está ultimando el acuerdo para avanzar con el gasoducto transafricano Marruecos-Nigeria, 25.000 millones de dólares. Una obra faraónica. Un proyecto monumental destinado a contrarrestar el monopolio argelino sobre el suministro de gas hacia Europa. Pero a ver, revisando la geografía, este tubo tiene que cruzar territorios donde hoy mismo hay combates activos y gobiernos inestables. Sí, sobre el papel parece una locura. O sea, ¿no sobreestiman estas corporaciones su capacidad de control? Es decir, un modelo matemático en una hoja de cálculo de un banco de inversión no sirve de mucho si, una facción insurgente decide volar por los aires una estación de bombeo. ¿Cómo es financiera y logísticamente posible siquiera proponer esto? Bueno, la viabilidad se apoya en una gestión de riesgos sumamente pragmática y, digamos, despiadada. Para el capital global, el riesgo geopolítico severo es asumible si la demanda energética lo justifica. Claro, el beneficio supera el riesgo. Exacto. Los consorcios no esperan que la región se pacifique mágicamente. En su lugar, lo que hacen es incorporar en su estructura de costes la contratación de ejércitos privados, el pago de seguros contra riesgos políticos astronómicos y, acuerdos tácitos con cualquier actor que posea el control físico del territorio. Sea quien sea. Sea un gobierno democrático, una junta militar o una milicia local, convirtiendo esencialmente la infraestructura crítica en enclaves blindados y autónomos, desconectados por completo del caos social que pueda existir a escasos kilómetros de distancia. Básicamente, privatizan la seguridad de su propio corredor a lo largo de miles de kilómetros. Una evaluación fría, pero absolutamente reveladora de cómo opera el mundo real. Sí, es la cruda realidad del mercado energético. Además de estos megaproyectos económicos, vemos cómo la población local encuentra otras vías de escape. Mientras persiste la incertidumbre sobre la moneda común de la CEDEAO, la cohesión social brilla en aspectos aparentemente menores, pero muy vitales, como el deporte. Qué buen apunte. Los registros destacan el reciente triunfo de Burkina Faso en las competiciones regionales de balonmano juvenil o el sólido ascenso de la selección de fútbol de Malí en el ranking de la FIFA. En contextos de extrema dureza, estos hitos actúan como un poderoso pegamento identitario nacional. Totalmente de acuerdo. Y son esos matices sociales y económicos los que dictarán el futuro cercano. Al proyectar nuestros datos hacia los próximos meses, hay 3 hitos críticos que debemos monitorizar estrechamente. Tomamos nota. Primero, la posible activación operativa formal de la Fuerza Militar Conjunta de la Alianza de los Estados del Sáhel, para ver si realmente pueden compartir inteligencia y recursos de manera efectiva. Ajá. Segundo, las elecciones de Benín, que servirán como un barómetro crucial sobre cómo la amenaza de desbordamiento insurgente erosiona o no los procesos democráticos. Muy importante eso. Y tercero, la evolución de los nuevos marcos del Banco Mundial, que buscan inyectar fondos directamente en el sector privado del Sáhel, como un intento de estabilización socioeconómica posconflicto. Saltándose las burocracias estatales tradicionales, supongo. Exacto, buscando un impacto más directo. 3 frentes que sin duda seguirán alimentando nuestros algoritmos y análisis. Bueno, para ir cerrando, siempre nos gusta dejar algo más en qué pensar tras desmenuzar esta densidad de información. Así es, y yo dejaré a quienes nos escuchan con una reflexión estratégica basada en todo lo expuesto hoy. Te escuchamos. Hemos visto cómo las potencias globales y los inversores internacionales están llegando al consenso fáctico de que la estabilidad autoritaria es preferible a la fragilidad democrática, siempre y cuando esto garantice el acceso ininterrumpido a corredores de gas y minerales críticos. Claro. Si esta tendencia se solidifica, cabe preguntarse, ¿estamos asistiendo a la cimentación de un nuevo orden geopolítico sostenible en África Occidental? ¿O simplemente estamos atornillando la tapa de una olla a presión que, inevitablemente, estallará provocando crisis migratorias masivas e insurgencias mucho más letales durante la próxima década? Una pregunta monumental, desde luego. Es el tipo de duda que solo el tiempo y un buen seguimiento de los datos tácticos podrán responder. Bien, abandonando por un momento el rigor estricto de la mesa de redacción, quiero tomarme unos segundos para hablar de la herramienta que nos permite extraer este nivel de detalle. Adelante. Como mencionamos al inicio, este análisis es procesado e impulsado por Estilo News. Lo verdaderamente fascinante de Estilo News es que está disponible para cualquier persona mediante una aplicación móvil y de escritorio o, en el ordenador. Funciona permitiendo configurar perfiles personalizados para generar inmersiones informativas exactas a esta sobre cualquier tema. Es una herramienta brutal. Sí.
Su motor de inteligencia artificial rastrea, traduce en milisegundos y analiza patrones de cientos de fuentes de noticias globales, foros especializados y plataformas como X. Personalmente, encuentro alucinante su búsqueda vectorial. Que es muy precisa. Te encuentra conceptos exactos sin importar el idioma de la fuente original. Y el bot de inteligencia artificial de localización, el Location AI Bot, que anticipa movimientos tácticos basándose en datos históricos. Quienes nos escuchan pueden acceder a este nivel de noticias bajo demanda suscribiéndose en la web www.stylonews.com. Totalmente recomendable. Y con esto bajamos un poco la guardia y cambiamos el tono. Ha sido un auténtico placer compartir este tiempo desgranando tanta información con todos ustedes. A veces leer titulares aislados sobre golpes de Estado o acuerdos de gas puede resultar abrumador, pero conectar los puntos de esta manera siempre ayuda a visualizar el tablero de juego completo. Desde luego. Es que la información aislada no es inteligencia. La inteligencia se genera cuando conectas los puntos y, entiendes el porqué y el cómo detrás del titular. Totalmente de acuerdo. Queremos agradecer enormemente a nuestra audiencia que nos haya acompañado en esta inmersión informativa. Ya saben que valoramos muchísimo su curiosidad y su tiempo. Si existe algún conflicto, acuerdo geopolítico o región emergente que deseen que analicemos en profundidad en el futuro, los canales están siempre abiertos. Así es. Asimismo, quienes quieran estar al día pueden seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas para no perderse ninguna actualización clave. Porque la geopolítica jamás se toma un descanso. Y nosotros, por suerte o por desgracia, tampoco. Hasta la próxima, y que tengan un excelente y muy bien informado día.